Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el curso JavaScript. En esta lección vamos a aprender acerca de las sentencias condicionales. Yo tengo abierto ya el editor, el Visual Studio Code, y tengo dos archivos con los que estamos trabajando, el archivo HTML y el archivo JavaScript, que se encuentra relacionado al archivo HTML bajo la etiqueta script. Vayamos a trabajar en nuestro archivo JavaScript. Existen dos sentencias condicionales en JavaScript. Una es la if-else y la otra es la switch. Primero hablemos del if-else. La estructura de la sentencia condicional if-else es la siguiente. If, entre paréntesis, va la condición, seguido de se abre y se cierra la llave. Esta es la sentencia básica del if. Lo que está diciendo es, si se cumple la condición que está dentro de los paréntesis, que se haga lo que está dentro de las llaves. Y si no se cumple esa condición, que se haga lo que está después de else y también se encuentra entre llaves. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a declarar una variable acá arriba que diga hora y que tenga, por ejemplo, el valor 13. Y yo lo que quiero validar es que, por ejemplo, acá, si hora es menor a 12, que se imprima un mensaje en el documento HTML, por ejemplo, que diga buenos días. Para imprimir el mensaje en HTML utilizo el document.write. Y acá digo buenos días. Porque estoy detectando que la hora es menor a 12. Si la hora no es menor a 12, que se imprime el mensaje buenas tardes, y esto entraría en el else. Listo. Vamos a probarlo en el navegador. Voy a proceder a actualizar. Y fíjense que se imprimió el mensaje buenas tardes. ¿Por qué? Porque el sistema está detectando que la condición que le he ingresado en el if no se está cumpliendo. La hora no es menor a 12 porque la hora declarada en la parte superior es 13. Por tanto, no ingresa a esta línea de código, sino ingresa al else. De esta forma es que se utiliza esta sentencia condicional if-else. Podríamos validar muchas cosas, podríamos validar también cadenas de texto, podríamos usar otros tipos de operadores, no solamente el menor, sino usar, por ejemplo, el mayor, el igual, y podríamos hacer inclusive múltiples validaciones. Por ejemplo, acá, ¿no? Poner, por ejemplo, un var usuario. Y acá, por ejemplo, que usuario diga Carlos. Y yo podría ponerle una doble condición aquí y decirle, mira, quiero que me valides si la hora es menor a 12 y para el y en JavaScript, en la sentencia condicional, se utiliza el doble ampersand. Decirle, además, quiero que me valides que el usuario sea igual, por ejemplo, voy a ponerle acá otro usuario y voy a decirle, por ejemplo, Williams. Ahora, evidentemente no se va a cumplir esta condición. El comparador en igual en JavaScript es doble igual. Evidentemente esta línea no se va a cumplir porque hora no es menor a 12 y el usuario no es Williams. Ahora, pero voy a ponerle acá otra condición. Para ponerle otra condición utilizo el else if. Y nuevamente abro y cierro llaves. Lo que le estoy diciendo acá es que no solamente quiero hacer una condición, que es lo que se declara en el if, sino que quiero hacer otra condición más. Entonces podría copiar todo esto que tengo acá y ponerlo después del else if y decirle, mira, si la hora es mayor a 12 y el usuario es Carlos, o sea, va a cumplir esta condición, que ingrese a la siguiente, que ingrese dentro de los paréntesis.
Entonces imprimiría por acá un mensaje que diga: se ha cumplido la condición. Fíjense, si cumple la primera condición, lo que se va a imprimir es un mensaje que dice buenos días. Si cumple la segunda condición, va a imprimirse un mensaje que dice se ha cumplido la condición. Y si no cumple ninguna de estas dos condiciones, va a imprimirse el mensaje que dice buenas tardes. Vamos a probarle en el navegador para ver cuál de estas condiciones se cumple. Vamos al navegador, actualizo, y fíjese que se me imprimió el mensaje que dice se ha cumplido la condición. ¿Por qué? Porque el sistema está detectando que mi variable hora sí es mayor a 12, es 13, y mi usuario sí es igual a Carlos. Ahora, también podría hacer que, porque acá estoy validando que ambas condiciones sean verdaderas, pero podría decirle al sistema que me valide si una de las dos es verdadera, ¿no? Podría decirle acá, por ejemplo, cambiarle nuevamente este usuario Carlos por Williams. Si yo lo actualizo así, el sistema me va a mandar la tercera condición. Vamos a verlo en pantalla. Actualizo. Y fíjate que se imprime la tercera condición, que es la de buenas tardes. Ok, pero si yo quisiera que en mi condición no valide que los dos sea verdadera, sino basta que una de las dos sea verdadera, o sea, si la hora es mayor a 13 y el nombre es igual a Carlos, eh, o el nombre es igual a Carlos, que ingrese. Entonces, para el o ya no utilizo el doble ampersand, sino utilizo la doble barra. Así. Entonces, en este caso, el sistema ya no me va a validar que ambas condiciones sean iguales, sino va a validar que si esta condición es igual, entra. O si esta condición, la segunda condición, es igual, entra. Si una de las dos condiciones se cumple, va a ingresar. Vamos a ver qué sucede. Voy a ir nuevamente al navegador. Voy a actualizar. Y fíjate que nuevamente ingresó a la segunda línea de código que decía se ha cumplido la condición. Y de esta forma es que se usa la sentencia condicional if-else. Ahora, podría poner muchas más condiciones, agregándole muchos más else-if, pero imagínate si tuviera 10 condiciones, tendría que agregar 10 líneas de else-if, y eso haría que mi código se abriera mucho. Entonces, por eso existe la siguiente sentencia condicional, el switch. Voy a ponerle acá un comentario y voy a ponerle sentencia switch. Esta es la sentencia que nosotros vamos a usar para hacer varias validaciones o validar varias condiciones. La estructura de la sentencia condicional switch es la siguiente. Declaro la sentencia switch y entre paréntesis se pone la expresión a analizar. En este caso yo voy a poner acá expresión. Entre paréntesis va la expresión a analizar. Luego se abre y se cierra llaves. Y todos los casos a analizar de esa expresión se utiliza el case. Acá sería, por ejemplo, case 1, case 2 y así sucesivamente. Y si se cumple este caso, entraría, se haría se programaría una línea de código que se ejecutaría y se terminaría con el break para que esa línea de código termine correctamente. Acá es 2 puntos. Después de analizar cada caso va a 2 puntos y el break. Ok, esta es la estructura de la sentencia switch. Switch seguido de la expresión a analizar y cada condición se pone dentro del case. O sea, si por ejemplo yo pongo acá, vamos a hacer el ejemplo una vez. Voy a declarar acá una variable que diga día, semana. Y voy a capturar del sistema cuál es el día de la semana. Voy acá a declarar un date. Y voy a capturar el método
getDay. Fíjate que acá dice captura el día de la semana. ¿Qué quiere decir? Que me devuelve un número por el día de la semana, comenzando por 0 sería domingo, 1 sería lunes, 2 sería martes, así hasta llegar al sábado. Entonces le voy a decir acá, por ejemplo, si el día de la semana, el caso 1 es 0, entonces que se imprima un mensaje que diga hoy es domingo, ¿no? Acá un mensaje que diga hoy es domingo. Así. Y si el caso, por ejemplo, es 1, entonces que diga hoy es lunes. Voy a copiar todo esto y voy a pegarlo para validar las siguientes condiciones. Este sería 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 2, 3, 4, 5 y 6. En el 2 teníamos en martes, ahorita formateamos el código. Miércoles, jueves, 5 viernes y por último 6 sábado. Para formatear el código para que se ordene presionamos la tecla Shift Tab F y con eso nuestro código se ordena. Fíjate, esa es la estructura correcta de una sentencia condicional switch. Declaramos la expresión a evaluar y en cada caso ponemos las diferentes condiciones que queremos evaluar. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema ahora? Primero va a capturar cuál es el día de la semana en que nos encontramos. Por ejemplo, hoy es viernes. Entonces debería entrar a esta sexta condición, ¿no? La sexta condición donde diga hoy es viernes. Vamos a probarlo. Voy a comentar primero acá estos documentos para que nos imprima la primera condición del if else. Ahora voy al navegador, voy a actualizar y voy a ver qué se imprime. Y fíjate que ha entrado justamente la sexta línea de código donde dice hoy es viernes porque está detectando que únicamente esa condición se está cumpliendo. La sentencia break es importante declararla para que una vez que encuentre la condición correcta e ingrese a ejecutar esa línea de código, finalice todas las demás condiciones subsiguientes. Imagínate que después de esta condición 5 hubieran 20 condiciones más abajo. Si es que no le pongo el break, va a hacer todas esas 20 validaciones también. Entonces, para que para que el código esté optimizado, es mejor ponerle el break una vez que encuentre la condición correcta, cancela, sale y se cierra el switch. Bien, entonces acá tendríamos un ejemplo de cómo se ejecuta el switch y también un ejemplo de cómo se ejecuta el if else. Hasta aquí el video tutorial, nos vemos en un siguiente video.